nuestro amado pastor Eduardo García. Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Qué bueno que usted está en la casa del Señor. Qué bueno que pudo separar este espacio para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Y qué bueno que nuestro Dios misericordioso nos dio el regalo de vida. Hoy amanecimos un nuevo día. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas, tanto los que están aquí como aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es Ven y ve. El título es Ven y ve. Y me baso en la palabra del Evangelio Liberador de Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51, lectura que ya hemos tenido en nuestra liturgia. La perícopa de hoy, amados hermanos y hermanas, nos explica cómo los discípulos recién llamados a la vez llaman a su vez a otros y a otras para que sigan a Jesús. Al parecer la fe en Jesús contagia, no se puede tener confinada, no se puede encerrar, pero para que esa fe florezca y es necesario ver, ir y ver. Para que la fe florezca es necesario ir y ver. Me explico. El seguir a Jesús es la realidad más contundente en la vida cristiana. Y para el Evangelio de Juan, ese seguir a Jesús es una palabra, ese seguimiento es una palabra clave. Seguir a Jesús es medular para ser cristiano y cristiana. Pero, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa eso? Oiga, hermanos y hermanas, pienso que seguir a Jesús es ser imitador de Él. Asumir el estilo de vida de Jesús, optar por lo que Él optó. Seguir a Jesús también tiene que ver y tiene elementos de persecución y tormenta y de retos y desafíos, porque Jesús los vivió. El seguir a Jesús es una realidad seria, muy seria. No tiene que ver nada con aprender doctrina o practicar devociones. Seguir a Jesús tiene implicaciones existenciales, implicaciones complejas y fuertes. Yo creo que es llegar a abandonar la lógica del mundo para abrazar la lógica del reino. Todos y todas estamos y recibimos un llamado a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. El seguir a Jesús es lo que hará posible que el cristianismo sea verdaderamente una alternativa para el mundo. La pregunta teológica profunda y medular que se levanta es: ¿estamos dispuestos y dispuestas a vivir nuestra vida siguiendo a Jesús, sabiendo que esto nos puede llevar a dificultades? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a ir y ver? No me conteste. Profundice un poco en esta mañana. Nuestra perícopa nos invita a ir y ver, a tener nuestra propia experiencia con el Señor. No busquemos otra información, no tratemos de vivir la experiencia de otro. Ir y ver parece que arroja más luz sobre la esencia de la fe que una enciclopedia con muchas palabras complicadas. Vamos con calma. En primer lugar, hay que buscar. Hay que buscar. Cuando uno no busca nada en la vida, se pasa dependiendo de otros y otras. No es posible encontrarse con Jesús si uno no desea buscarlo. Lo importante no es buscar algo. Lo importante es buscar a alguien. Y Jesús nos pide que seamos siguiendo sus pasos, que lo tomemos de parámetro. Jesús no nos pide que seamos más religiosos o más contemplativos. Jesús nos pide que lo sigamos. No se trata de conocer cosas sobre Jesús, sino de sintonizar con Él. Es experimentar que su persona nos hace bien. Es que seguirlo reaviva nuestro espíritu y nos infunde fuerza, nos infunde esperanza para seguir viviendo. Y cuando eso pasa, nos damos cuenta de lo poco que creíamos. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús verdadero, uno se da cuenta que el pasado, lo poco que uno creía, ¿sí? Y ¿sabe qué, hermanos y hermanas?
es decisivo para el cristiano y la cristiana ir y ver. Para poder vivir como vivía Jesús, y aunque era de manera pobre y sencilla, nos hace madurar en la fe. Es creer en lo que Jesús creyó. Es dar importancia a lo que Él le daba importancia. Es interesarse por lo que se interesó Jesús. Mirar la vida como la miraba Él. Es tratar al prójimo como lo trataba Él. Hay que escuchar, hay que acoger, hay que acompañar como lo hacía Jesús. Orar como Jesús oraba. Contagiar esperanza como la contagiaba Jesús. El Evangelio de Jesús ha puesto un interés especial en indicar a sus lectores y lectoras cómo se inicia ese pequeño grupo de seguidores de Jesús histórico. Si usted fíjese que el Evangelio de Juan comienza con eso. En el primer capítulo le da énfasis en cómo la gente decidió seguir a Jesús, en cómo se formó ese pequeño grupo. A mí me parece, amada iglesia, ese primer grupo, me parece como si estuvieran jugando este juego, ¿cómo se llamaba? El juego como del cartero, creo que se llamaba. ¿No recuerda ese juego? ¿Sí? Ese juego que se realizaba en un círculo de amigos y amigas, en que una persona susurraba un cuentito al primero, y ese le tocaba susurrárselo al segundo, y el segundo al tercero, ¿ve que lo jugó? Y así sucesivamente, hasta que al final se escuchara ese cuentito inicial. Y en ocasiones, si el cuentito al final era igual que el del principio, pues aplauso. Pero la mayoría de las veces, el cuentito que terminaba era totalmente diferente al principio. El llamado de los primeros discípulos y discípulas en el Evangelio de Juan es muy similar a ese juego. Observe bien. El mensaje sobre Jesús se transmite de un discípulo a otro. Primero Juan le dice a Andrés, luego Andrés le dice a Simeón. En nuestra perícopa es Jesús quien llama a Felipe y Felipe le dice a Natanael. El mensaje generalmente sigue siendo el mismo. Ven y ve. Ven y ve. Pero cada uno de los que participa lo interpreta bajo su experiencia, dándole un nombre nuevo al hijo de María y del carpintero José. Si usted lee todo ese capítulo número 1, se dará cuenta que uno lo nombra Cordero de Dios. Otro le dice Mesías. Otro dice que es aquel a quien los profetas predijeron. Otro lo llama Rabino. Cada uno de estos nombres dice algo diferente sobre la identidad de Jesús, sugiriendo que cada discípulo llegó a conocer a Jesús desde su propia experiencia, pero una experiencia muy, muy fuerte, muy real, que lo llevó a seguirlo. Oiga, pero esa experiencia fue posible porque alguien lo invitó a seguirlo. Esa experiencia de crecimiento y de encuentro con Jesús nació de una invitación de otro que decidió seguirlo. Amada iglesia, ¿recuerda quién le presentó a Jesús por primera vez? Cómo aquellos primeros discípulos hemos llegado a conocer a Jesús por nuestra propia experiencia, pero probablemente alguien nos lo presentó por primera vez. Alguien se tomó el tiempo de decirnos, ven y ve. Ven y ve. Quizá un maestro de escuela bíblica o un padre que nos enseñó a orar, una madre que nos hablaba de la importancia de la iglesia, una abuela que nos decía las historias bíblicas cuando pequeños, o un pastor que a través de sus acciones y palabras nos transmitió el mensaje de ven y ve. La pregunta es, ¿nosotros y nosotras estamos invitando a otros a ir y a ver? ¿Hacemos esa invitación? Porque venir y ver no es buscar la información de afuera. Venir y ver es una nueva orientación de vida. Este paso es decisivo para la necesidad del ser humano. Necesitamos tomar ese paso para seguir hacia adelante, para inaugurar una nueva fase en la historia del cristianismo. Para que la iglesia siga, tiene que haber gente invitando a otros a decir,
ven y ve. Ven y ve. Oiga, millones y millones de personas se dicen cristianas, pero no han ido ni visto. ¿Sí? No han tenido esa experiencia, no han experimentado un verdadero contacto con Jesús. Mientras tanto, en nuestras iglesias no tenemos la capacidad de invitar a ir y a ver, porque estamos muy entretenidos en tratando que la gente sea más religiosa, más dogmática, pero no le invitamos a tener una experiencia real con el caballero de la cruz. Para ir y ver, tenemos que aprender a llevar un evangelio al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús. Oiga, el mismo Jesús expresa que en la diversidad, en la inclusión, en el respeto y en el amor, ese es el evangelio. Porque así lo vivió Él. Creer en Jesús nunca se impondrá por la fuerza. Sin embargo, para seguir a Jesús, no basta con escuchar lo que otros dicen de Él. Es necesario acogerlo libremente. En la iglesia y fuera de ella, son muchos los que viven perdidos y perdidas en un laberinto de vida, sin camino, sin orientación. Es como si vivieran una tormenta. La gente vive una tormenta constante. Y nosotros y nosotras sabemos, conocemos las tormentas. Le hemos vivido hasta categoría 5. Sabemos lo que provocan las tormentas. Y hay diferentes tormentas. Hay tormenta de granizo, hay tormenta de lluvia y viento, pero también existen las tormentas de la duda. De la duda. La tormenta de la duda. Y con cierta frecuencia las tormentas de la duda se desarrollan en nuestra vida, trayendo consigo unas ráfagas de preguntas y ventarrones de miedo. A veces estas tormentas de duda llegan cuando vemos las noticias televisivas y uno ve una hora completa de tragedia. De tragedia. En las noticias lo que se oye es incertidumbre, lo que se oye es muerte y nos hace preguntarnos cómo nuestro mundo puede volverse tan caótico. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? En mi caso, amada iglesia, a veces las tormentas de duda surgen en mi oficina pastoral. Trabajando con tantas y tantas historias, con tantas heridas, con tantas situaciones, con tanta necesidad. Y me he dado cuenta en mi trabajo pastoral que siempre hay más hambre que comida. Que siempre hay más necesidad que dinero. Y eso hace que más preguntas vengan a mí. Preguntas sin respuestas. Preguntas sin contestación. Más preguntas que respuestas. Y cada domingo me paro en un presbiterio con un bosquejo de sermón, más o menos 30 minutos de tiempo y una oración rogando misericordia. Señor, permite que hoy alguien vaya y vea. Que alguien quiera ir y ver. Que alguien salga motivado con tu palabra. Que alguien salga con hambre y sed de justicia. Que alguien salga con el deseo de un encuentro con Jesús. Oiga, y me rompo la cabeza. Me rompo la cabeza tratando de decir las palabras correctas que motiven y no desanimen. Que apasionen y no apaguen la llama. Y a veces me hago las mismas preguntas tormentosas. ¿Por qué tantos corazones tienen que sufrir? También en la pastoral, las tormentas de duda nos impiden ir y ver. Y nuestras dudas son la peor pesadilla para un maestro de escuela bíblica. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me siento tan mal? Oiga, si su mensaje es tan claro, ¿por qué me siento tan confundido y confundida? Preguntas complicadas como para tirar la toalla. Preguntas que los discípulos y las discípulas de Jesús debieron haberse hecho también. Porque somos dados a concentrarnos en lo negativo
que no vemos la bendición, estamos tan rodeados de malas noticias que los milagros ocurren frente a nuestros ojos y no los vemos. Y nos hacemos preguntas, concentrados en los estereotipos. Preguntas como la de Natael, que preguntó al saber el origen de Jesús: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le contestó: ven y verás. Iglesia, ¿puede venir y se atreve? Cuando la tormenta de la duda arropa nuestra vida, cuando la turbulencia es demasiado grande, cuando la tarea es demasiado pesada, cuando el futuro es demasiado incierto y la respuesta es demasiado poca, no cometemos el clásico error de ir y ver, de no ir, de perdernos del ir y ver, de quedarnos concentrados en lo negativo. Y nos perdemos la oportunidad de ver la luz de Dios en medio de nuestra oscuridad. Déjeme decirle algo, amada iglesia metodista Betel y Circuito, que en nuestra oscuridad la luz de Cristo es tan numerosa como las estrellas del cielo. Sigue la luz ahí, pero es necesario ir y ver en medio de la tormenta. Es necesario que en la noche oscura levantemos el rostro y contemplemos la luz del Señor. Lo que pasa es que esa luz no siempre ocurre como la imaginamos. No siempre ocurre como la queremos. Fíjese en Natanael. Natanael esperaba que el Mesías viniera de Jerusalén. Pero la luz no viene de la gran ciudad de Jerusalén, viene de la barriada de Nazaret. No viene del condominio de lujo, viene del caserío. Permítame explicar este punto con un par de cuentitos. ¿Puedo? Es para que uno pueda ver que esa luz siempre está por encima de nuestros estereotipos. En una ocasión salí de la oficina pastoral, salí de noche. Eran como las 7:30, 8 de la noche. Y mi tarea era brindarle ayuda a una persona sin hogar que dormía en un centro comercial muy cercano de aquí, bajo un techito que estaba en una tienda abandonada en forma de mantecado. Ya saben dónde es, ¿verdad? Y allí estaba aquella persona, su nombre, Joel. Un joven como de unos 20 y pico de años o 30, barbú y pelú. Estaba dormido bajo una sábana rota. Le desperté y le dije: Joel, no tengas miedo. Es el pastor Eduardo, el de la iglesia metodista. Quiero ayudarte. ¿Cómo puedo hacerlo?, le pregunté. Joel se estrujó los ojos, me miró mientras bostezaba. Y yo esperaba una lista de cosas. Quizá me pide dinero. Quizá me pide comida. Quizá me pide un hospedaje. Está durmiendo debajo de un techito en esta tienda abandonada de mantecado. Pero Joel me miró y me dijo: pastor, yo no necesito nada. Yo tengo a Dios conmigo. Oiga, Joel fue el vivo ejemplo que en medio del hambre, en medio de la escasez, Joel veía la bendición de Dios mejor que un pastor con clerical y cruz pectoral. Dígame si no hay que ir y ver. Dígame si ese alumno brilla en su vida. Dígame si ese alumno le da esperanza. Dígame si ese alumno sana sus heridas. Dígame si ese alumno rompe cadenas. Dígame si esa luz no los levanta contra cualquier conflicto. Dígame si esa luz no vence toda tormenta. ¿Me está entendiendo? La luz de Cristo brillaba en la escasez de Joel, con plenitud y fuerza. Hace unos días vi la luz de Dios por medio de Mirta. Mirta es otra persona sin hogar. Está sentada en una silla de ruedas, con sus piernas hinchadas a reventar, su cabeza inflamada. Y mientras le dábamos un plato de comida, quiso que la grabaran dándole un mensaje a la iglesia que le proveía. Oiga, sin saber
que muy pronto ella dejaría de respirar. Mirta daba gracias a Dios por el plato de comida que recibía y decía, Dios me ha bendecido tanto. Gracias, iglesia. Definitivamente, Mirta fue y vio. ¿Vio? Y si sigo profundizando y concentrándome, ciertamente seré testigo de muchos y muchas que en las peores circunstancias decidieron ir y ver. Oiga, y es que la luz de Dios es apacible. Las soluciones del Dios Trino para las tormentas de duda son suaves destellos que iluminan con esperanza en la más fuerte oscuridad. Nada de rayos y centellas, nada de explosiones gigantescas de luz. Son luces suaves de gratitud que ven donde otros no ven. Luces que no cubren las noticias, pero sí podemos verlas. Luces que nos hacen sobrepasar el dolor. El dolor es una realidad, pero los que van y ven, lo superan. Lo superan. Iglesia Metodista Betel, hoy les invito a ir y ver. Ven y ve. Cuando dudes, mira la luz de Cristo. Mira la luz de Cristo, sí, mírala bien. Está ahí, esa luz está ahí, presente. Es una realidad. Y si te concentras, la vas a ver y la vas a experimentar. Pero hay que concentrarse para ir y ver. Y hay que ir para ver. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y yo le aseguro que si usted va a comenzar a sentir con fuerza la necesidad de aprender a vivir de manera diferente. Vas a necesitar tener una vida más humana, más sana, más digna, en concentrarse como Jesús se concentró. Una vez uno va y ve, quiere vivir como Jesús. Quiere vivirlo. ¿Y sabe qué? Esa es la mejor noticia. Mejor noticia que la de la televisión. Que hay gente que en los peores escenarios decide ir y ver. La pregunta teológica profunda y medular es, ¿nosotros seremos uno de ellos? ¿Nosotras seremos una de ellas? Oiga, Jesús abre un horizonte nuevo en nuestra vida. Poco a poco nos va liberando del engaño, de los miedos, del egoísmo que están bloqueando nuestra vida espiritual. Quienes van y ven empiezan a ser solidarios con los que sufren. Empiezan a vivir con más verdad y generosidad, con más sentido de esperanza. Cuando uno se encuentra con Jesús, tiene la sensación de que empieza por fin a vivir la vida desde su raíz con una experiencia viva, en la cual no importa si uno tiene casa o está debajo de una carpa, cuando tiene 3 comidas o solamente depende de una comida caliente que le dé una iglesia generosa. Así que ven y ve, pero ve al Dios real, no un Dios ficticio, no un Dios de manos callosas y dedo índice largo para juzgar. Es ver a Dios que se encarnó, que nació en un pesebre, que fue perseguido, juzgado y estereotipado para darle voz a los silenciados, para darle religión a los impuros, para darle primado a la niñez y liderato a la mujer. Un Dios ensangrentado en una cruz que su corazón dejó de palpitar, que sus pulmones se detuvieron, pero el tercer día resucitó de entre los muertos. Iglesia, ven y ve a Jesús, al verdadero, al que está ahí. No a la imitación barata que tratan de proyectarse en la televisión, en la radio cristiana. Ve y ve al Dios de amor. Ve y ve al Dios de la oportunidad. Al Dios que perdona. Ve y ve. El Evangelio de Juan nos presenta unos discípulos y discípulas interesados en conocer la luz de Jesús. Así que hoy me reto a mí y los reto a cada uno de ustedes a ir y ver.
a ir y ver, pero hay que hacerlo con honestidad para poder contestar desde lo profundo de nuestro corazón. Esto que estoy viviendo, esto que practico, ¿es fe? Esto que desarrollo en mi vida diaria, ¿es fe? Esto que vivo, ¿es ir y ver? ¿Me está entendiendo, iglesia? Porque creer en Jesucristo no es tener una opinión sobre Él. Todos y todas pueden tener una opinión sobre Jesús. Tener a Jesucristo es vivir una experiencia propia con Él. No es que me cuenten de su amor, es vivir su amor. No es que me cuenten de su perdón, es vivir su misericordia. Cristo no es una idea ni un concepto. Cristo no es fruto de la imaginación. Cristo no es el arte de un youtuber. Cristo no es la pincelada de un artista. No es el libreto de una novela. Iglesia, Cristo es una presencia viva, una presencia real, una presencia que se hace notar entre nosotros. Oiga, la pregunta es, ¿alguien en este lugar quiere caminar con Cristo? ¿Alguien quiere ir y ver? ¿De verdad? ¿De verdad que queremos ir y ver? Oiga, Jesús es alguien que camina con nosotros y nosotras. Es alguien con quien nos podemos comunicar en esta aventura que llamamos vida. Ven y ve. Ven y ve. Y ten tu propia experiencia. Que no te cuente otro. No, ven y ve. Y ten esa experiencia. Tengamos esa experiencia. Y guardemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Y alimentemos con su presencia el gusto de la vida, pero con un fuego que nos ayude a decir, esto es verdad, esto es real. Vamos a revestirnos de Cristo y reproduzcamos en nosotros y en nosotras su vida. Esto y solo eso es ir y ver. Oiga, ven y ve y busca a los Joel de la vida, a las Mirtas de la vida. Busca a los vulnerables. Invítalos a que ellos también vengan y vean. Dios te bendiga y Dios te guarde.